Introducción. En el presente trabajo de investigación se va a desarrollar el tema de la Ley Orgánica de Educación Superior. La Constitución de la República establece un nuevo marco conceptual e institucional para el desarrollo de la educación en general y la educación superior en particular. Por lo tanto, es fundamental impulsar el proceso y fortalecimiento del sistema de educación superior para construir instituciones de excelencia y de alta calidad. La Ley Orgánica de Educación Superior regula los organismos e instituciones que lo integran y determinan derechos, deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, estableciendo así las respectivas sanciones ante el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Constitución y la presente ley. Tiene como objetivo definir sus principios, garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna. La Constitución registra a la educación como un derecho de las personas a lo largo de toda su vida y en un bien público social del que se obtiene beneficios de totalidad de la comunidad. Política llamada Ecuador. Se consigue en educación superior que estimula el proceso de aprendizaje permanente centrada en el ser humano para garantizar su desarrollo holístico, superando la mera formación académica y profesional para una educación enmarcada en el respeto a los derechos humanos, al ambiente, la democracia y la formación de la ciudadanía. Título 1. En base al ámbito, objeto, fines y principios del sistema de educación superior. Capítulo 1. Ámbito y objeto. En cuanto al ámbito, esta ley regula el sistema de educación superior en el país, a los organismos e instituciones que le integran, los mismos que también determinan derechos, deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas. También establecen las respectivas sanciones por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la institución y en la presente ley. En cuanto al objeto, esta ley tiene como objeto definir los principios, también garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia y también el acceso a la universidad de forma permanente, también la movilidad y el egreso sin discriminación alguna, y con el fin de que la misma sea gratuito en todo el ámbito público hasta el tercer nivel. Capítulo 2. En base a los fines de la educación superior. En primer lugar, se basa en el artículo 3, dirigido a los fines de educación superior, donde que la misma tiene carácter humanista, intelectual e intercultural, que se constituye un derecho de las personas y un bien político, social, que la misma se basa en la conformidad con la Constitución de la República, ya que responde al interés público y la misma no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Al hablar del derecho a la educación superior, el derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, también en función de méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia. En base a los derechos de los y las estudiantes, son derechos de los estudiantes que he considerado destacar en los siguientes puntos. El primero es acceder a movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme a sus méritos académicos. También participar en los procesos de evaluación y acreditación de sus tareas. También ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la más amplia libertad de cátedra e investigativa. Y como último, desarrollarse en un ámbito educativo libre de todo tipo de violencia. Al hablar del derecho de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, los derechos a destacar son los siguientes: ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad, sin ningún tipo de imposición o restricciones religiosas, políticas, también cultural o de otra clase. También participar en el sistema de evaluación institucional. Y por último, para el caso de los y las servidores públicos, de ejercer los derechos previstos en la Ley Orgánica del Servicio Público. En el caso de los y las trabajadores de las instituciones de educación superior, servicio público, la misma será de educación superior privada y también se establecerá en lo dispuesto en el Código de Trabajo.
Al hablar de los deberes de las y los profesores, eh, cabe recalcar que la primera podría ser cumplir actividades de docencia, investigación y vinculación de acuerdo a las normas de calidad y normativas de los organismos que rigen el sistema y de las propias instituciones. Y otro podría ser cumplir con las normas vigentes, así como con las disposiciones internas de la institución de educación superior a la que pertenece. En cuanto a la educación y el buen vivir, eh, aquí podría destacar que es una condición indispensable para la constitución de derecho del buen vivir en un marco de interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza. Y en cuanto a la responsabilidad del Estado, el Estado proveerá los medios y recursos para que las instituciones públicas que lo conforman el sistema de educación superior lo brinde con las garantías para que las instituciones del sistema cumplan con garantizar el derecho a la educación superior, también generar condiciones de independencia para la producción y transmisión de pensamientos y otro que he destacado es promover políticas públicas que propicien una oferta académica y profesional acorde a los requerimientos del desarrollo nacional. Capítulo 3. Principios del sistema de educación superior. En cuanto a los principios del sistema, el sistema de educación superior se rige por los principios de autonomía responsable, también de la igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, entre otros, para la protección del pensamiento y conocimiento en el marco de diálogo de saberes, pensamientos universales y producción científica y tecnológica global. El sistema de educación superior es ser parte del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. Al hablar de las funciones del sistema de educación superior, son funciones del sistema de educación superior por los siguientes puntos destacados. Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia. También garantizar el respeto a la autonomía universal responsable, también garantizar el gobierno efectivo, democrático y participativo, y también garantizar y diversificar las oportunidades de actualización y perfeccionamiento profesional para los actores del sistema. Al hablar de las instituciones de educación superior, son instituciones del sistema de educación superior, las universidades, escuelas politécnicas, públicas y particulares, debidamente evaluadas y acreditadas conforme la presente ley, los institutos superiores técnicos y los conservatorios superiores, tanto públicos como particulares. Los institutos y conservatorios superiores podrán tener la condición de superior universitario previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento a esta ley y la normativa que para el efecto expida el Consejo de Educación Superior. Y al finalizar, al hablar del organismo público del Sistema Nacional de Educación Superior, los organismos públicos del Sistema Nacional de Educación Superior son el Consejo de Educación Superior, el Consejo de Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior y el órgano rector de la Política Pública de Educación Superior. Estos organismos, como ya está en la diapositiva, actuarán en el ámbito de sus competencias conforme a la Constitución de la República y la presente ley, y deberán coordinar entre sí el ejercicio de las funciones, deberes y atribuciones. Título 2. En base a la autonomía responsable de las universidades y escuelas politécnicas. Capítulo 1 del ejercicio de la autonomía responsable. En cuanto al reconocimiento de la autonomía responsable, el Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República. Se reconoce y garantiza la naturaleza jurídica propia y la especificidad de todas las universidades y escuelas politécnicas. En base al ejercicio de la autonomía responsable que ejercen las instituciones de educación superior consiste en independencia para que
los profesores e investigadores de las instituciones de educación superior ejerzan la libertad de cátedra e investigación, también la libertad de expedir sus estatutos en el marco de las disposiciones de la presente ley, la libertad de la elaboración de sus planes y la libertad para nombrar a sus autoridades, al igual que la libertad para gestionar sus procesos internos, entre otros destacados en las mismas, como la capacidad para determinar sus formas y órganos de gobierno. El ejercicio de autonomía responsable permitirá la aplicación de sus capacidades en función de la mejora y aseguramiento de calidad de las universidades. Capítulo 2. En base al patrimonio y financiamiento de las instituciones de educación superior. Como punto número 1, he destacado el patrimonio y financiamiento de las instituciones del sistema de educación superior. En base a que este ejercicio de autonomía responsable, el patrimonio y financiamiento de las instituciones del sistema de educación superior estarán constituidos por los bienes muebles de inmuebles, las rentas establecidas en la Ley de Fondos Permanentes de Desarrollo Universitario, los recursos asignados por la función ejecutiva, las asignaciones que han constatado y las que consten en el presupuesto general del Estado, entre otras como las asignaciones presupuestarias adicionales que se generen a partir de convenios entre el Gobierno Nacional y las instituciones de educación superior. En base a la aceptación de fondos, los fondos constantes en la libertad, en los literales destacados en el artículo 21 del artículo 20, que corresponden a las instituciones de educación superior públicas, al igual que los recursos que responden a universidades particulares, reciben asignaciones y rentas del Estado. Como punto número 3, en cuanto al control de fondos no provenientes del Estado, la misma para el uso de los fondos que no provengan del Estado, las instituciones de educación superior particulares estarán sujetas a las normativas internas respectivas aprobadas por el órgano colegiado académico superior. En el caso de establecimientos de educación superior políticas, se sujetarán a los establecido por la Contraloría General del Estado. Como punto número 4, en base a las asignaciones y rentas a favor de las universidades y escuelas politécnicas particulares, las universidades y escuelas politécnicas particulares que a la entrada en vigencia de la Constitución reciban asignaciones y rentas del Estado podrán continuar percibiéndolas, en el futuro si cumplen todas y cada una de las siguientes obligaciones, como son las destacadas de que permanecer en el sistema de educación superior del país con el estatus de acreditada, también someterse al control administrativo, eximir a los estudiantes matriculados, no superar la escala remuneraria, entre otros, ya que el órgano rector de la política pública de educación superior y becas determinará el valor y los porcentajes mínimos de estas becas totales. Como punto número 5, en base a la exoneración de tributos, se establecen exoneraciones tributarias conforme a las siguientes disposiciones. Las instituciones de educación superior están exentas del pago de toda clase de impuestos y contribuciones fiscales, municipales, especiales o adicionales, incluyendo la contribución a la Contraloría General del Estado. También todo evento cultural y deportivo organizado por las instituciones del sistema de educación superior en sus locales estará exento en todo impuesto siempre y cuando sea en beneficio exclusivo de la institución que lo organiza, ya que el Servicio de Rentas Internas regulará en condiciones con el Consejo de Educación Superior y el órgano rector de la política pública de educación superior. El punto número 6. En base a la enajenación de bienes, las instituciones de educación superior podrán enajenar sus bienes observando en cada caso las disposiciones legales correspondientes. Las instituciones de educación superior públicas y particulares que reciben rentas y asignaciones del Estado solo podrán hacer donaciones a favor del sector
público, de conformidad con la ley y con una reglamentación que por el efecto encabece el Consejo de Educación Superior. Y como último punto que he querido destacar es el artículo 42, que se basa en la información sobre las instituciones de educación superior, ya que las instituciones públicas que posean información financiera pertinente al estudio y control y financiamiento de las instituciones de educación superior están obligadas a facilitar su acceso, al órgano rector de la política pública de educación superior, al Consejo de Educación Superior y a toda la autoridad externa autorizadas por el dicho Consejo. Título 3. El cogobierno. Capítulo 1. Principio del cogobierno. Este principio consiste en la dirección compartida de las instituciones de educación superior por parte de los diferentes sectores de la comunidad de esas instituciones, como profesores, estudiantes, empleados y trabajadores, acorde con los principios de calidad, igualdad de oportunidades, alternabilidad y equidad de género. Las instituciones de educación superior incluirán este principio en sus respectivos estatutos. Capítulo 2 del cogobierno de las universidades y escuelas politécnicas. Sección primera de los órganos colegiados. Esto se refiere a que las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares obligatoriamente tendrán como autoridad máxima a un órgano colegiado superior, que estará integrado por autoridades representantes de los profesores y estudiantes. Para el tratamiento de asuntos administrativos, se integrarán a este órgano los representantes de los servidores y trabajadores. Sección segunda del rector, vicerrector y demás autoridades académicas. Esto se refiere a que el rector o la rectora, en el caso de las universidades o escuelas politécnicas, presidirá el órgano colegiado superior de manera obligatoria y aquellos órganos que señale el estatuto respectivo en ejercicio de su autonomía responsable. Desempeñará sus funciones a tiempo completo y durará en el ejercicio de su cargo 5 años. Sección tercera. De la participación de las o los estudiantes, las o las servidores y las trabajadores del cogobierno. La participación de los estudiantes en los organismos colegiados del cogobierno, de las instituciones de educación superior públicas y particulares, en ejercicio de su autonomía responsable será del 25 al 35% del total del personal académico con derecho al voto, exceptuándose al rector o rectora, vicerrector o vicerrectora de esta contabilización. La participación de las y los servidores, de los y los trabajadores en los organismos colegiados del cogobierno de las universidades públicas y particulares serán equivalentes a un porcentaje del 1 hasta el 5% del personal académico con derecho al voto. La sección cuarta del funcionamiento de los órganos del cogobierno y del referendo. Esto nos dice que para la instalación y funcionamiento de los órganos del cogobierno de las universidades y escuelas politécnicas será necesario que exista un quórum de las demás de la mitad de sus integrantes. Las resoluciones se tomarán por la mayoría simple o especial de conformidad con lo dispuesto en los estatutos de cada institución. Capítulo 3 del gobierno de los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores. Esto se refiere a que las autoridades del gobierno de los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores públicos serán designados por el órgano de rector de la política pública de educación superior, previo al concurso de los méritos de oposición con criterios de equidad y paridad de género,
alternancia e igualdad de oportunidades. El capítulo 4, disposiciones comunes. Esto nos dice que los miembros de todos los órganos del gobierno de las instituciones del sistema de educación superior serán personal y pecuniariamente responsables por sus decisiones. Las instituciones de educación superior garantizarán la existencia de organizaciones gremiales en su seno, las que tendrán sus propios estatutos que guardarán concordancia con la normativa constitucional y legal. El personal no académico de las instituciones de educación superior públicas y organismos del sistema de educación superior son servidores públicos y su régimen laboral es previsto en la Ley Orgánica del Servicio Público, de conformidad con las reglas generales, y se regirá por el Código de Trabajo. Título cuarto. Igualdad de oportunidades. Capítulo 1. El principio de igualdad de oportunidades. Este capítulo consiste en garantizar a todos los actores del sistema de educación superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema sin discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica, de movilidad o discapacidad. El capítulo 2 de la garantía de igualdad de oportunidades. Esto nos dice que adoptarán mecanismos y procedimientos para hacer efectivas las políticas de cuotas y de participación. Las instituciones de educación superior establecerán programas de becas completas o que su equivalente en ayudas económicas a por lo menos el 10% del número de estudiantes regulares en cualquier de otros niveles de formación de educación superior. El Consejo de Educación Superior establecerá políticas generales y dictará disposiciones para garantizar la transparencia, justicia y equidad del sistema de evaluación estudiantil y para conceder incentivos a los y los estudiantes por el mérito académico. Coordinado esta actividad con los organismos pertinentes. Buenos días, yo les voy a hablar sobre la igualdad de oportunidades. ¿Esta qué quiere decir? Es la única garantía de un futuro social más equitativo, que permita la diversificación en el crecimiento mutuo de los distintos sectores de la comunidad y el intercambio de las riquezas en términos que realmente se deban al esfuerzo, a la creatividad, al trabajo y no a las condiciones. Título 5. Calidad de la educación superior, capítulo 1, del principio de calidad. El principio de calidad establece la búsqueda mutua, autorreflexiva, del mejoramiento, aseguramiento y construcción colectiva de la cultura de la calidad educativa superior, con la participación de todos de los estamentos de las instituciones de educación superior y el sistema de educación superior, basada en el equilibrio de la docencia, la investigación e innovación y la vinculación con la sociedad. Y el capítulo 2. Las normas para la garantía de la calidad. La garantía de la calidad se refiere a la supervisión y auditoría efectivas de las operaciones con el fin de mejorar el rendimiento y garantizar el cumplimiento de los procedimientos y las políticas corporativas. Las empresas quieren medidas de garantía de calidad para protegerse de los defectos de los productos, las retiradas de productos y las reclamaciones de los clientes. Capítulo 6. Pertinencia. Capítulo 1. Del principio de pertinencia. Esta responde a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional y al régimen de desarrollo, a la perspectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior articularán su oferta al docente de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica y a las necesidades de desarrollo.
Capítulo 3. De la formación técnica y tecnológica. La formación técnica y tecnológica tiene como objetivo la formación de profesionales de tercero y cuarto nivel, técnico-tecnológico orientado al desarrollo de las habilidades y destrezas relacionadas con la aplicación y coordinación, adaptación e innovación técnico-tecnológicas en procesos relacionados con la producción de bienes y servicios. Capítulo 2. De la tipología de instituciones y régimen académico. Todas las universidades y escuelas politécnicas son instituciones de docencia e investigación en el ámbito de la autonomía responsable. Las universidades y escuelas politécnicas decidirán las carreras o programas que oferten las universidades y escuelas politécnicas. Que oferten programas doctorales deberán ser acreditadas por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación para este fin. Esta ha sido mi intervención. Muchas gracias. Sección tercera del funcionamiento de las instituciones de educación superior. Del funcionamiento de las instituciones de educación superior, las universidades y escuelas politécnicas que realizan programas conjunto con universidades extranjeras se deberán suscribir a un convenio especial. Dichos programas funcionarán únicamente en la sede matriz. Las instituciones de educación superior legalmente autorizadas, la oferta y la ejecución de programas de educación superior es de atribución exclusiva de las instituciones legalmente autorizadas. De tal manera, se prohíbe el funcionamiento de instituciones que imparten educación superior, sean nacionales o extranjeras, sin que se sujeten a los procedimientos de creación o aprobación establecidos en la ley. La celebración de convenios por parte de instituciones superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos y conservatorios podrán celebrar convenios de homologación de carreras y programas con otros centros de educación superior. Los trabajos realizados por investigadores y expertos extranjeros, lo cual el reporte final de los proyectos de investigación deberá ser entregados por los centros de educación superior. Las instituciones del sistema de educación superior deben fomentar las relaciones interinstitucionales entre las universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores tanto nacionales como internacionales, con el fin de facilitar la movilidad del docente estudiantil y de investigadores. Los programas de actividades de investigación del sector público con el sistema de educación superior en los centros de instituciones del sector que realizan investigaciones en cualquier área deberán articular sus actividades de investigación con una universidad o escuela politécnica pública. Todas las instituciones del sistema de educación, tanto públicas como particulares, deberán instrumentar un sistema de seguimiento a sus graduados y sus resultados serán remitidos para conocimientos del Consejo de Evaluación. Por otra parte, las instituciones de educación superior desarrollarán e integrarán sistemas interconectados de bibliotecas con el fin de promover el acceso igualitario y facilitar préstamos de intercambios bibliográficos. Todas las instituciones de educación superior están obligadas a entregar los trabajos de titulación que se elaboren para la obtención de los títulos académicos de grado y posgrado de forma digital para ser integradas al Sistema Nacional de Formación de Educación Superior del Ecuador para su difusión pública, respetando los derechos del autor. Título 8. Autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento. Capítulo 1. Del principio de autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento. Este principio consiste en la generación de condiciones de independencia para la enseñanza en las universidades y escuelas politécnicas. Se garantiza la libertad de cátedra en pleno ejercicio de su autonomía y responsable que se tiene como la facultad de la institución y de sus profesoras para poder exponer de igual manera. Se garantiza la libertad investigativa entendida como la facultad de la entidad y sus investigadores de buscar la verdad en los distintos ámbitos sin ningún tipo de impedimento u obstáculo. Capítulo 2. Personal académico.
El personal académico de las universidades y las escuelas politécnicas están conformados por profesores e investigadores. La participación de los mismos que hayan intervenido en una investigación tendrán derecho a participar individual o colectivamente de los beneficios que obtenga la institución. Los profesores serán titulares de invitados ocasionales, honorarios y eméritos. También podrán ser principales agregados o auxiliares para poder desempeñar simultáneamente 2 o más cargos en el sistema educativo, ya sea público o particular, siempre y cuando tengan en cuenta la dedicación de estos cargos, no sea a tiempo completo y no afecte a la calidad de educación superior. Una de las cosas que se necesita para ser profesor titular principal de una universidad o la escuela politécnica pública o particular debe tener el título de posgrado correspondiente a doctorado, PhD o su equivalente, haber realizado o publicado obras de relevancia y artículos indexados en el campo amplio de conocimiento, ser ganador del correspondiente concurso público de merecimientos y oposición. Por último, tener 4 años de experiencia docente y reunir los requisitos adicionales señalados en el estatuto de cada universidad. Los requisitos para los profesores no titulares ocasionales honorarios serán establecidos en el reglamento de carrera y escalafón del profesor e investigador del sistema de educación. Los docentes de la Universidad de las Fuerzas Armadas que no impartan cursos de materias relacionadas con niveles académicos de formación militar se regirán bajo los parámetros y requisitos de esta ley. El periodo sabático, luego de 6 años, labores ininterrumpidas, los profesores titulares principales con dedicación a tiempo completo podrán solicitar hasta 12 meses de permiso para realizar estudios o trabajos de investigación. Título 9. Instituciones y organismos del sistema de educación superior. Capítulo 1. De las instituciones de educación superior. Son comunidades académicas con personería jurídica propia, esencialmente pluralistas y abiertas a todas las corrientes y formas del pensamiento universal expuesta de manera científica. Los fines de las instituciones de educación superior es producir propuestas y planteamientos para buscar la solución de los problemas del país, proporcionando así el diálogo entre las diferentes culturas nacionales y de estos la cultura universal. Constituyen obligaciones de las instituciones del sistema de educación superior la articulación con los parámetros que señala el Plan Nacional de Desarrollo en las áreas establecidas en la Constitución de la República, en la presente ley y sus reglamentos, así como también los objetivos del régimen de desarrollo. Capítulo 2. Organismos que rigen el sistema de educación superior. Sección primera del Consejo de Educación Superior. El Consejo de Educación Superior es el organismo de derecho público con personería jurídica, patrimonio propio e independencia en administrativa, financiera y operativa. Posee a su cargo la planificación, la regulación y coordinación del sistema de educación superior y la relación entre varios actores como la función ejecutiva y la sociedad ecuatoriana. Por otra parte, los miembros del Consejo de Educación Superior no podrán ser autoridades ejecutivas o académicas de las instituciones objeto de regulación. El Consejo de Educación Superior estará integrado por los siguientes miembros: 4 representantes del Ejecutivo, que serán el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación o su delegado, el Secretario Nacional de Planificación en Ministerio de Educación o su delegado, el Ministerio de Producción. Los representantes del Ejecutivo tendrán al menos el título de 4º nivel registrado por el rector de la Política Pública de Educación Superior. 6 académicos elegidos por su concurso público y merecimiento y oposición. 3 representantes de las y los estudiantes que participarán en las sesiones con voz, que deberán provenir de las universidades, escuelas politécnicas públicas, de las universidades particulares e institutos. Las atribuciones y deberes del Consejo de Educación Superior en el ámbito de esta ley son: diseñar de manera coordinada con el ente rector de la política de educación superior
y participadamente con el sistema de educación superior. Elaborar informes conclusivos para los organismos competentes sobre la creación y derogatoria de instrumentos jurídicos de creación e instituciones de educación. Expedir previo el cumplimiento del trámite y requisitos previstos de la Constitución de la República del Ecuador. Verificar la conformidad de la Constitución y demás normativa aplicable. Aprobar la intervención y la suspensión de las instituciones de educación superior por alguna de las causas establecidas en esta ley. Aprobar la creación, suspensión o clausura de extensiones, así como la creación de carreras y programas de posgrado de las instituciones de educación superior. El presidente del Consejo de Educación Superior tendrá los siguientes deberes y atribuciones: representación legal, judicial y extrajudicial del Consejo, presidir las sesiones del Consejo, convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo, ejercer el voto de calidad en caso de empate en la votación de resoluciones del Pleno, cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Consejo para la planificación, regulación y coordinación interna del sistema de educación superior. Dirigir el trabajo del Consejo para el cumplimiento de sus fines y objetivos. Participar con voz y voto en el Consejo Nacional de Planificación. Y por último, las demás que le han asignado por la presente ley, sus reglamentos y sus resoluciones del Consejo. Extinción de instituciones de educación superior. La extinción de una universidad o instituto superior es su desaparición, la cual requiere el cumplimiento de intervención y suspensión que establece esta ley. La extinción de los institutos procede de manera directa por la decisión del Consejo de Educación Superior. La creación de la extinción se realizará una vez que la Asamblea Nacional expida la ley derogatoria de la Ley de Creación del Centro de Educación Superior, suspendido, y en caso de que haya sido creado por convenio internacional, el Consejo de Educación Superior solicitará al presidente de la República la denuncia del tratado que permitió su creación. Sanciones a instituciones del sistema de educación superior. Las disposiciones que sean incumplidas en la presente ley darán lugar a un proceso administrativo en contra de las instituciones las cuales la ley determina: amonestación, sanción económica o suspensión de hasta 60 días sin remuneración a las autoridades de las instituciones que violen o atenten contra los derechos y disposiciones establecidos en la ley. Suspensión de la entrega de fondos. Si no se cumpliere con los estándares académicos, ya sea una carrera o programa, el Consejo de Educación Superior suspenderá la entrega de fondos. Estos serán remitidos a otras instituciones del mismo sistema de educación superior. Falseación o expedición fraudulenta de títulos u otros documentos. Si el máximo órgano colegiado de cada centro de educación superior encontrare falsificación en títulos u otros documentos, serán sancionados mediante una denuncia penal ante Fiscalía para el inicio de una acción legal, y será informado al Consejo de Educación Superior del avance procesal. Interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades académicas y culturales. Alterar la paz, atentar contra la institucionalidad y la autonomía universitaria, cometer actos de violencia de hecho o de palabra, deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales, no cumplir con los principios y disposiciones contenidas en la presente ley, amonestación del órgano superior, pérdida de una o varias asignaturas, suspensión temporal de las actividades académicas y separación definitiva de la institución. Uso de las exenciones tributarias. Los organismos de control del Estado revisarán habitualmente el uso de las exenciones tributarias contempladas en esta ley para las instituciones cuyos informes serán puestos en conocimiento de la Secretaría Nacional de Educación Superior.
tomando en cuenta que se iniciarán acciones legales en caso de irregularidades que existan, infracciones contra la fe pública y otras defraudaciones. Los representantes de entidades, empresas nacionales o extranjeras que promocionen o ejecuten programas académicos de educación superior bajo la denominación de universidad serán sancionados civil y penalmente por infracciones contra la fe pública y con lo establecido en el artículo 563 del Código Penal. Suspensión injustificada de cursos en carrera o programas académicos. La suspensión injustificada será sancionada por el Consejo de Educación Superior sin perjuicio de la correspondiente indemnización económica que deberán pagar estos centros a los estudiantes. Por concepto de daños y perjuicios también, el Consejo de Educación Superior deberá implementar el plan de la contingencia que garantice el derecho de los estudiantes.